la realidad de los pueblos indígenas, sobre todo los pueblos indígenas del Caribe Norte, hablamos de Miskitos, Sumos, Mayagna, ha sido una realidad histórica de exclusión, una realidad de violencia histórica, ¿no? Hay una enorme deuda de Nicaragua como Estado-nación con los pueblos indígenas, sobre todo los del Caribe Norte. Yo ahí recordar como un antecedente importante que es en el Caribe que surgen incluso las primeras sentencias en materia indígena en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre, por ejemplo, la consulta libre, previa e informada. También tenemos el caso de Yátama, que fue llevado a la Corte. Y en ese sentido decirte, a nivel de Estado no ha habido ningún avance, todo lo contrario, lo que han habido son retrocesos enormes en materia de consulta. Nadie le consulta a los pueblos indígenas, es decir, lo que viven en este momento es una realidad de abuso, de violencia y de muerte. En relación al tema político, por ejemplo, que tiene que ver con lo de Yátama, ¿no? Como partido político, incluso Yátama fue eliminado del espectro político nicaragüense en una acción, en una arremetida del régimen de la dictadura nicaragüense, de tal manera que lo que ha habido en los últimos años son profundos retrocesos en materia de plena vigencia de los derechos del pueblo indígena. Y eso se materializa además en una represión, en una persecución, la cual ha sido recientemente conceptualizada, vamos a decirlo así, por el grupo de expertos que desde el año pasado viene hablando de persecución. Pero cuando nosotros hablamos de persecución en la visión nicaragüense, no se nos viene a la mente los pueblos indígenas. Y ese es también otro rollo en relación a los pueblos indígenas. Nosotros pensamos en el Pacífico, pensamos en la persecución a actores políticos del Pacífico, pero lo cierto es que la persecución ha sido tremenda, ha sido imparable en la costa caribe nicaragüense. Y nosotros hemos conocido, por ejemplo, en los últimos meses, hemos conocido casos de familias enteras que han sido criminalizadas, que han sido perseguidas y criminalizadas y condenadas incluso a cadena perpetua. Estamos hablando del caso de los guardabosques del Caribe, ¿no? Condenados incluso algunos de ellos a cadena perpetua por delitos comunes, habiendo incluso testificales en el proceso de las familias de las víctimas diciendo no son ellos los responsables. Y ahí lo que vemos es un Estado, un régimen que ha sido implacable en la persecución, en la imposición de condenas que son totalmente injustas, producto de procesos que son totalmente arbitrarios. Pero esa es la historia del Caribe. La historia del Caribe es una historia de abuso, de arbitrariedad, de imposición, de negativa de derechos, y sin duda viven en este momento los pueblos indígenas, sobre todo los del Caribe Norte, digo sobre todo, pero también obviamente en el Caribe Sur, viven las horas más bajas en materia de derechos humanos, es decir, viven los tiempos más nefastos, los tiempos más lúgubres, tiempos marcados por incertidumbre, por masacres que quedan en la impunidad.